Le doy la bienvenida. Hoy es domingo 21 del tiempo ordinario. Continuamos haciendo nuestras lecturas a partir del leccionario dominical del ciclo B. Hoy la Iglesia en Colombia celebra la jornada Dona Nobis, plan de sostenimiento de la obra evangelizadora de Colombia. Este domingo la Iglesia nos invita a reflexionar sobre nuestra misión como comunidad de creyentes y a participar activamente en la jornada Dona Nobis, una oportunidad especial para contribuir al sostenimiento de la obra evangelizadora en Colombia. La misión de la Iglesia desde los tiempos apostólicos ha sido anunciar el Evangelio, compartir el mensaje de amor, esperanza y redención que Cristo nos dejó. Esta misión no es solo responsabilidad de unos pocos, sino que todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca necesitamos unir nuestras fuerzas para que el Evangelio siga llegando a cada rincón de nuestra nación, especialmente en estos tiempos de desafíos y necesidades. El plan de sostenimiento de la obra evangelizadora es una iniciativa que nos permite ser partícipes directos en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Al apoyar esta causa, estamos contribuyendo a que nuestras parroquias, misiones, obras sociales y educativas puedan continuar su labor evangelizadora, llevando consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Dad y se os dará, se os verterá una medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida con que midiereis, se os medirá. Mateo capítulo 6, versículo 38. Nuestro Señor nos asegura que cuando damos con generosidad, recibimos en abundancia, no solo en bienes materiales, sino en bendiciones espirituales, que llenan nuestra vida de sentido y propósito. Hoy tenemos la oportunidad de dar, de ser generosos con lo que Dios nos ha dado, ya sea grande o pequeña nuestra contribución. Lo importante es que lo hagamos con amor, sabiendo que cada aporte es una semilla que ayudará a florecer la obra de Dios en nuestro país. Hermanos y hermanas, les invito a reflexionar sobre cómo pueden contribuir a esta causa. Pueden hacerlo a través de sus ofrendas, pero también ofreciendo su tiempo, talentos y oraciones. Juntos podemos hacer grandes cosas por la gloria de Dios y el bien de nuestra comunidad. En el momento oportuno de esta Eucaristía, la del día de hoy domingo, habrá una colecta especial destinada a este plan de sostenimiento. Que nuestras ofrendas sean un signo tangible de nuestro compromiso con la misión de la Iglesia y con nuestros hermanos en la fe. Que el Señor bendiga sus corazones generosos y que a través de esta jornada sigamos construyendo una Iglesia fuerte, viva y llena del amor de Cristo. Dona Nobis. Danos o concédenos, Señor, la gracia de ser generosos y solidarios en tu nombre. Ahora participemos de esta introducción antes de proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. El pasado 14 de julio celebrábamos el 15º domingo del tiempo ordinario y el Señor en el Evangelio envía a los 12 apóstoles de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros y la misión de predicar el arrepentimiento. Les instruye a llevar lo esencial. Jesús les encomienda confiar completamente en la providencia de Dios. Este pasaje marca el comienzo de la misión activa de los apóstoles y establece un modelo de misión basado en la confianza en Dios y la sencillez.
La narrativa litúrgica sigue con un enfoque en la enseñanza y la compasión de Jesús, preparando el camino para la alimentación de la multitud. El domingo siguiente, 21 de julio, 16º, reflexionamos el Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículos del 30 hasta el 34. Se titulaba este día el Evangelio de la compasión de Jesús hacia la multitud. En este pasaje los apóstoles regresan a Jesús después de su misión y le cuentan todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús, reconociendo su cansancio, los invita a retirarse a un lugar solitario para descansar. Sin embargo, cuando intentan alejarse en una barca hacia un lugar desierto, las comunidades los ven partir y corren hacia el lugar donde van, llegando antes que ellos. Al desembarcar, Jesús ve la gran multitud y, movido por la compasión, comienza a enseñarles muchas cosas porque eran como ovejas sin pastor. Este pasaje resalta la compasión de Jesús y su papel como el buen pastor que cuida de su rebaño. El domingo siguiente, 28 de julio, del 17º domingo del tiempo ordinario, ocurre una interrupción de la lectura continua de San Marcos que se venía haciendo desde el inicio del desarrollo de la vida pública de Jesús, y se presenta una inserción del Evangelio de Juan para enriquecer la liturgia dominical con un tema central para la fe cristiana: la Eucaristía, que es el centro de la vida sacramental de la Iglesia. La transición a la alimentación de la multitud en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, muestra cómo Jesús no solo enseña, sino que también provee físicamente para su pueblo, continuando el tema de su preocupación pastoral y generosidad divina. El pasaje de San Juan en su capítulo 6 se conecta temáticamente con los anteriores, mostrando la progresión desde la misión de los apóstoles y la enseñanza de Jesús hasta la provisión milagrosa del alimento. Litúrgicamente, este texto enfatiza la abundancia de la gracia divina, prefigurando la Eucaristía, donde Jesús se da a sí mismo como alimento espiritual para la vida del mundo. Así estuvimos reflexionando el capítulo de Juan por el transcurso de 5 domingos consecutivos. Hoy es nuestro último domingo, viviendo y saboreando este suculento banquete que el Señor nos permitió degustar durante estos días. Dispongámonos para ver qué propuesta nos trae la liturgia en este último domingo, reflexionando el Evangelio de San Juan. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos desde el 60 hasta el 69. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos que entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la liturgia para esta primera lectura es del libro
de Josué. Desde ya les invito para ir a los textos bíblicos con su Biblia, según los textos bíblicos que nosotros hemos anexado en el código QR que aparece en la portada de este video o podcast. Allí encontraremos las lecturas para que ustedes las vayan siguiendo. Hoy corresponde entonces el libro de Josué en su capítulo 24. El pueblo de Israel reconoce que solo Yahvé es el Señor. ¿Cómo olvidar la acción de Yo Soy en la travesía por el desierto después de la salida de Egipto hacia Canaán? ¿No será suficiente testimonio para nosotros? ¿Cómo estamos manifestando que en Dios hallamos la mayor de las misericordias? Nos encontramos en un momento crucial de la historia de Israel. El libro de Josué relata la culminación de la conquista de la tierra prometida bajo la dirección de Josué, el sucesor de Moisés. Este libro, escrito en torno al siglo VII a.C., narra la transición del pueblo de Israel de ser un grupo nómada a convertirse en una nación asentada en Canaán. En el capítulo 24, Josué convoca a todas las tribus de Israel en Siquem, un lugar sagrado cargado de historia, donde Abraham recibió la promesa de Dios que está relatada en el libro del Génesis en el capítulo 12, versículos del 6 al 7. Es aquí donde Josué presenta al pueblo una elección fundamental: servir a Yahvé, el Dios que los ha liberado y guiado, o volver a los dioses de los antepasados. El pasaje de Josué en su capítulo 24, versículos del 1 al 2a, versículos del 15 al 17 y versículo 18b, es una llamada a la fidelidad. Josué, ya anciano y consciente de su proximidad a la muerte, reúne a todo el pueblo para renovar la alianza. Es significativo que esta renovación se realice en Siquem, un lugar donde Dios había manifestado sus promesas a los patriarcas. Profundicemos en sus versículos. Versículo 15. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, escoged hoy a quien queréis servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Aquí Josué pone en claro que la decisión de servir a Dios no es algo que se deba tomar a la ligera. La frase escoged hoy implica una urgencia. No se puede postergar la elección entre servir a Yahvé o a los dioses extranjeros. Este versículo es rico en simbolismo y numerología. El número 1 representa la unicidad de Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses fuera de mí, según lo que nos relata el libro del Éxodo en su capítulo 20, versículo 3. La elección es clara. Yahvé es único y no tolera rivales. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado es abodah, que se traduce como servir. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, abodah tiene un doble sentido: trabajo y adoración. El servicio a Yahvé implica una vida dedicada no solo en actos religiosos, sino en todas las áreas de la vida. Versículo 16. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. La respuesta del pueblo es unánime y ferviente. Reconocen que sería impensable abandonar a Dios después de todo lo que ha hecho por ellos. Aquí se refleja la memoria histórica de Israel
que juega un papel crucial en la teología del Antiguo Testamento. Dios es el Dios de la historia, el que actúa y se revela a través de los acontecimientos. Versículo 18b. Nos también serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Finalmente el pueblo renueva su compromiso con Dios. La repetición de serviremos a Yahvé enfatiza la fidelidad y la devoción que deben caracterizar al pueblo elegido. En este pasaje, el número 1 se destaca como símbolo de unidad y unicidad de Dios. Son tres personas distintas nuestro Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero los tres unidos son nuestro Dios. La elección de servir a Yahvé representa un compromiso total, una decisión que abarca todo el ser del creyente. El símbolo de Siquem como lugar de la renovación de la alianza también subraya la importancia de la memoria y la historia en la fe de Israel. La renovación de la alianza en Josué, que está consignado en el capítulo 24, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones de fe. ¿A quién estamos sirviendo hoy? ¿Tú a quién le sirves? ¿A los dioses modernos del materialismo, del poder, del éxito personal, o a Yahvé, el Dios verdadero que nos ha dado todo? La elección de servir a Dios no es solo un acto puntual, sino un compromiso continuo que requiere de nosotros entrega total. San Agustín, comentando este tipo de decisiones, nos recuerda que el corazón humano está inquieto hasta que encuentra descanso en Dios. Así como el pueblo de Israel tuvo que elegir servir a Yahvé, nosotros también debemos tomar la decisión de quién guiará nuestras vidas. Por eso hoy, domingo 21 del tiempo ordinario, pidamos a los santos y a nuestro Señor que nos concedan la gracia de elegir siempre el camino del Señor, de renovar nuestra alianza con Él cada día y de servirle con todo nuestro corazón, alma y mente, que, como Josué, podamos declarar con firmeza: yo y mi casa serviremos a Yahvé. Amén. Ante esta propuesta que nos hace el Padre Dios por medio del libro de Josué, vamos a responderle con el Salmo 33. Y unimos nuestro corazón y nuestra voz al sentimiento del autor sagrado, anunciando a todos los que escuchan la palabra de Dios: gusten y vean qué bueno es el Señor. El Salmo 33 está impregnado de sabiduría divina. El salmista se siente forzado a exaltar la gloria de Dios en todo instante. Su alma, que le anima el cuerpo frágil, siente que debe expresarle tributo de alabanza a su Creador. En medio de la tribulación, se acude a Dios y no deja oración sin ser atendida. El Señor da, protege, cuida y salva. ¿Quién puede quedarse apesadumbrado ante la magna presencia del Omnipotente que todo lo puede en todos? Profundicemos en el Salmo. Este Salmo, titulado La alabanza y la protección del justo, es un canto de alabanza atribuido a David. Según el encabezado del Salmo, fue compuesto cuando se fingió loco ante Abimelech, quien lo despidió y se fue, según lo que está consignado en el primer libro de Samuel, en su capítulo 21, versículos del 10 hasta el 15. En este episodio, David huye de Saúl y se refugia en la tierra de los filisteos, pero al ser reconocido,
finge estar loco para escapar de la muerte. Este contexto subraya la experiencia de David de ser librado del peligro por la intervención divina. Este salmo es un alfabeto o salmo acróstico donde cada versículo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, lo que sugiere un orden y plenitud en la alabanza y la enseñanza. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 2 hasta el 3. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Estos versículos abren el Salmo con una declaración de alabanza continua a Dios. El verbo hebreo barak, traducido como bendecir, implica una acción de adoración profunda y constante. David promete alabar a Dios en todas las circunstancias, reconociendo que la alabanza no debe depender de las circunstancias externas. La referencia a los humildes en hebreo anawim destaca a aquellos que son pobres o afligidos, refiriéndose a aquellos que son pobres en espíritu, pero ricos en fe y que encuentran consuelo y alegría en Dios. Versículos desde el 16 hasta el 17. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Aquí se presenta una imagen de Dios como un protector vigilante. Los ojos de Yahvé y oídos son antropomorfismos que subrayan la atención constante de Dios hacia los justos. La justicia de Dios se manifiesta en su favor hacia los justos y su juicio contra los malvados. La expresión borrar de la tierra su recuerdo refleja la sentencia final y total de los malvados, que desaparecerán sin dejar rastro. Cuando el texto bíblico dice los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, aquí estamos hablando como de una proximidad de Dios hacia el que es justo. El autor se agradó para expresar esta forma de actitud de Dios es Karob, cerca, indicando la proximidad íntima de Dios con los afligidos. Versículos desde el 18 hasta el 19. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El clamor de los justos es escuchado por Dios, quien actúa en su favor. La palabra hebrea anaj, traducida como clamar, cuando uno grita, anaj, tiene la consonancia de un grito desde lo más profundo del ser, lo que muestra la intensidad de la oración del justo. Dios está cerca, lo hemos dicho en el versículo anterior, y el autor sagrado utilizó la palabra karob, de aquellos que están quebrantados en espíritu, lo que sugiere que Dios no solo escucha, sino que se solidariza con los afligidos, ofreciendo salvación y consuelo. Versículos desde el 20 hasta el 21. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus anhelos, y ni uno solo se quebrará. A pesar de las muchas desgracias que enfrenta el justo, hay una promesa de liberación. La imagen de Dios cuidando los huesos de los justos
es simbólica de la protección total y continua que ofrece Dios. Este versículo se ha interpretado proféticamente en relación con Jesús, especialmente en el contexto de la crucifixión, donde ninguno de sus huesos será quebrado, según lo que está consignado en el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 36. Versículos desde el 22 hasta el 23. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Salmo concluye con una afirmación de la justicia divina. La maldad, en última instancia, lleva a la autodestrucción del malvado. Dios rescata. En hebreo podríamos decir padaj, a sus siervos, una palabra que tiene connotaciones de redención y liberación, asegurando que aquellos que buscan refugio en Él no serán condenados. San Agustín comenta este salmo en sus Enarraciones in Salmos, destacando que el justo, aunque sufra, nunca es abandonado por Dios. Él subraya que la verdadera liberación no siempre se manifiesta en esta vida, sino que tiene su plenitud en la vida eterna. También destaca cómo Cristo, el justo por excelencia, fue protegido por Dios, incluso en la muerte. San Jerónimo, por su parte, destaca la importancia de la alabanza continua a Dios, especialmente en medio del sufrimiento. Según él, este salmo es una lección sobre cómo el sufrimiento no debe apartarnos de Dios, sino acercarnos más a Él a través de la alabanza y la confianza en su justicia. ¿Qué podemos concluir del Salmo 33 de este domingo? Este salmo es una oración de alabanza que nos recuerda la constante protección y justicia de Dios para con sus siervos. Aunque los justos enfrenten muchas dificultades, siempre pueden confiar en que Dios escucha su clamor y los rescatará. Este salmo nos invita a vivir en una actitud de alabanza continua, confiando en la justicia y misericordia de Dios. Que este salmo nos inspire a mantener nuestra fe y esperanza en Dios, incluso en tiempos de dificultad, sabiendo que Él es nuestro protector y redentor. La propuesta de la segunda lectura. La propuesta que nos tiene el Espíritu Santo para la segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso en su capítulo 5. En la segunda lectura, cuando el hombre del hogar es un hombre comprometido, responsable, cristiano, amante de Dios y de su iglesia, no existe mujer que no se sienta orgullosa de abrazar y celebrar obedientemente afinidad y docilidad a su esposo, porque los dos unidos en el amor crean la comunidad de la familia, de la misma manera que el Padre y el Espíritu se unen para transformar la Trinidad Santa junto al Hijo que salva. El respeto, la obediencia, el amor y el servicio son atributos de los seguidores de Cristo, nos dice San Pablo, y los que poseen estas esencias pueden hacer iglesia. Profundicemos en la carta. Este trozo de carta podemos titularla como el misterio del amor esponsal, Cristo y la iglesia. La carta a los Efesios
Es uno de los escritos más teológicos de San Pablo y se cree que fue compuesta durante su encarcelamiento en Roma alrededor del año 62 al 63 después de Cristo. Es considerada una de las cartas de la cautividad. La comunidad de Éfeso era una iglesia en crecimiento, ubicada en una ciudad prominente del Imperio Romano, famosa por el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este contexto, Pablo escribe para fortalecer la fe de los efesios, alentándolos a vivir conforme a la nueva vida en Cristo y a comprender mejor la profundidad del misterio de la iglesia. El pasaje de Efesios en su capítulo 5, versículos del 21 al 32, es uno de los textos más comentados de la Biblia debido a su enseñanza sobre el matrimonio y la relación entre Cristo y la Iglesia. San Pablo utiliza el matrimonio humano como una analogía para explicar la unión íntima y amorosa entre Cristo y su Iglesia. Profundicemos en sus versículos. Versículo 21. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Este versículo introduce el tema de la sumisión mutua en el matrimonio cristiano. La palabra griega usada para sumisos es hipotazo, que implica un ordenamiento o alineamiento bajo la autoridad, pero no una sumisión forzada, sino voluntaria, basada en el respeto mutuo y en el temor de Cristo. La sumisión aquí es mutua, estableciendo un principio de amor y respeto recíproco. Versículos desde el 22 hasta el 24. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual Él es el Salvador. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Pablo continúa describiendo el papel de la esposa, comparando su sumisión al esposo con la sumisión de la iglesia a Cristo. Es importante notar que la sumisión no se trata de inferioridad, sino de un reflejo de la relación de amor y entrega entre Cristo y la iglesia. La idea de que el esposo es la cabeza, en griego kefalé, de la esposa, no debe entenderse en términos de dominación, sino de responsabilidad y liderazgo en el amor. Versículos del 25 hasta el 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la palabra, y presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Este es uno de los pasajes más poderosos sobre el amor en el Nuevo Testamento. San Pablo exhorta a los esposos a amar a sus esposas con el mismo amor sacrificial que Cristo mostró por la iglesia. La palabra griega para amor aquí es ágape, que se refiere a un amor desinteresado, sacrificial, que busca el bien del otro sin esperar nada a cambio. Cristo entregó su vida por la iglesia para santificarla y purificarla, un proceso que Pablo describe utilizando el lenguaje del bautismo, baño del agua y la palabra. Esta santificación y purificación
son un proceso continuo que prepara a la iglesia para ser presentada a Cristo gloriosa, sin mancha ni arruga en el día final. Versículos desde el 28 hasta el 30. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien, la alimenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Aquí Pablo subraya la unidad fundamental del matrimonio. Los esposos y esposas son una sola carne, según lo que encontramos relatado nosotros en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Amar a la esposa es, por tanto, amarse a sí mismo. Esta unidad refleja la unión entre Cristo y su iglesia, un cuerpo del cual todos los creyentes son miembros. Versículos desde el 31 hasta el 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Pablo cita el relato del libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 24, el pasaje fundacional sobre el matrimonio, y lo aplica a la relación entre Cristo y la iglesia. Aquí también la palabra misterio, que en griego es mysterion, no se refiere a algo oculto, sino a una verdad profunda y divina que ha sido revelada. La unión de Cristo con su iglesia es el modelo perfecto para el matrimonio. El número 2 presente en los dos se harán una sola carne simboliza la unidad y la dualidad que se complementan en el matrimonio. Además, el lenguaje de cabeza y cuerpo usado por Pablo tiene un profundo simbolismo en la teología cristiana, reflejando la conexión indivisible entre Cristo en la iglesia y por extensión entre esposo y esposa. Este pasaje es una meditación profunda sobre el amor y la unidad que debe existir en el matrimonio cristiano, reflejando la relación entre Cristo y la iglesia. Es un llamado a los esposos a vivir en un amor sacrificial, a imagen del amor de Cristo, y a las esposas a corresponder con respeto y sumisión voluntaria, en un espíritu de mutua entrega y servicio. Aunque el texto originalmente griego se puede reflexionar sobre la palabra hebrea ahabaj, que también significa amor y tiene un rico trasfondo en la literatura bíblica, especialmente en su uso en el Cantar de los Cantares, con un amor apasionado y comprometido, reflejo del amor divino, que en griego sería ágape. San Juan Crisóstomo comenta que este pasaje muestra cómo la unión matrimonial es una representación terrenal de la unión celestial entre Cristo y la iglesia. Según él, la sumisión y el amor mutuos no son una carga, sino una forma de imitar a Cristo en su sacrificio y entrega. ¿Qué podemos concluir de la segunda carta propuesta para la liturgia de este domingo? El pasaje de la carta a los Efesios en su capítulo 5, versículos del 21 al 32,
en el contexto del domingo 21 del tiempo ordinario, nos invita a reflexionar sobre la santidad y el profundo significado del matrimonio cristiano. Nos llaman a vivir en un amor que refleja el amor de Cristo, un amor que es total, sacrificial y transformador. Que este texto inspire a las parejas a buscar la unidad en el amor de Cristo y a ver en su relación matrimonial un reflejo del gran misterio de la unión entre Cristo y su iglesia. La propuesta del Evangelio. Ya lo dijimos en la introducción de la reflexión de este domingo. Hoy nos toca meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, sus últimos versículos, del 60 hasta el 69. En este último domingo del mes continuamos la lectura del Evangelio de San Juan antes de volver al Evangelio de San Marcos el próximo domingo. Que el pan de vida que recibimos hoy sea ofrecido por la salud y el crecimiento en el amor en su ministerio. En el contexto del Evangelio de hoy, después de la reacción de la multitud ante la multiplicación de los panes y su discurso sobre el pan de vida, Jesús pronuncia la frase: del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Esta afirmación provoca escándalo entre los oyentes, lo que genera una reacción de rechazo. El Hijo de Dios presenta una verdad profunda y misteriosa que se centra en el más importante de los sacramentos. Ante esta verdad, tanto la gente como algunos discípulos experimentan dudas. El autor de este misterio, el Espíritu Santo, es quien da la vida a través de la recepción de este sacramento que nos ofrece vida eterna. Si está en la voluntad de Dios, la salvación ofrecida mediante la entrega de vida será nuestra. Este comentario ahora fluye con mayor claridad y estructura, lo que facilita su comprensión. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, versículos del 60 al 69, Jesús concluye su discurso sobre el pan de vida, que ha causado gran confusión y escándalo entre muchos de sus discípulos. Después de escuchar a Jesús decir que deben comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, muchos de sus seguidores encuentran esta enseñanza difícil de aceptar y lo abandonan. Ante esta situación, Jesús pregunta a los 12 si también desean irse, y es Pedro quien responde con una confesión de fe: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoce que Jesús es el Santo de Dios, subrayando que aunque las enseñanzas de Jesús pueden ser difíciles de entender o aceptar, solo en Él se encuentra la verdad y la vida. En el relato de San Juan que hoy hemos proclamado, se sitúa en el contexto del discurso sobre el pan de vida que sigue a la milagrosa multiplicación de los panes y los peces. En este discurso, Jesús explica que es el pan de vida que ha descendido del cielo y que para tener vida eterna es necesario comer su carne y beber su sangre. Está en el versículo 53 que leímos hace 8 días. Esta afirmación escandaliza a muchos de sus seguidores, quienes se preguntan cómo puede alguien dar su carne para que se le coma, según lo que encontramos en el versículo 52, también reflexionado hace 8 días.
¿Qué enseñanza podemos traer para comprender de una mejor manera lo que estamos diciendo? Las tortugas marinas en su vida realizan uno de los viajes más largos y desafiantes en el reino animal. Nacen en las playas de sus lugares natales y tras un breve periodo en el océano regresan a esas mismas playas para desovar. Durante el proceso enfrentan numerosos peligros, depredadores, tormentas y largos periodos sin comida. Sin embargo, a pesar de los desafíos y el arduo viaje, las tortugas marinas siguen su instinto y su ruta con perseverancia. Esta tenacidad y orientación de las tortugas marinas nos ofrecen una analogía para comprender las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Al igual que las tortugas, los discípulos de Jesús enfrentan desafíos y dificultades en el seguimiento de sus enseñanzas, especialmente cuando son difíciles de entender. Sin embargo, la perseverancia y la fidelidad en seguir el camino del Señor a pesar de las dificultades son esenciales para alcanzar la vida eterna que Él promete. En el contexto del Evangelio, muchos de los discípulos de Jesús encuentran su enseñanza difícil de aceptar. La declaración de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre es incomprensible y escandalosa para ellos. La reacción de deserción de muchos discípulos destaca la dificultad de aceptar la enseñanza sobre la Eucaristía y la necesidad de una fe profunda y madura. El término griego para carne es sarx. En este pasaje es significativo. Jesús utiliza este término para enfatizar la realidad concreta y física de su presencia en la Eucaristía. Este lenguaje subraya la importancia del sacramento y la necesidad de una comprensión espiritual profunda. El verbo escandalizar, en griego escandalón, revela que las palabras de Jesús eran una piedra de tropiezo para muchos. La palabra escándalo, en el contexto griego original, connota una trampa o una piedra que hace caer. Subraya la dificultad y la ofensa que la enseñanza de Jesús puede causar a aquellos que no la comprenden. El escándalo que provoca la enseñanza de Jesús es una oportunidad para evaluar la profundidad de la fe de los oyentes. La decisión de los 12 apóstoles de permanecer con Jesús, a pesar de la dificultad de sus enseñanzas, es un testimonio de su fe y compromiso. Pedro, al decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, del versículo 68, expresa un reconocimiento de la autoridad divina de Jesús y la verdad de su mensaje. La fidelidad a la enseñanza de Jesús, incluso cuando es difícil, en un acto de fe. San Jerónimo, en sus comentarios sobre el Evangelio de Juan, enfatiza la importancia de la Eucaristía como un misterio de fe. Él explica que, aunque el lenguaje de Jesús puede parecer duro, es una invitación a una comprensión más profunda y a un compromiso más firme con la fe cristiana. Según San Jerónimo, el pan de vida no es simplemente un símbolo, sino una realidad espiritual que sustenta la vida eterna. En este domingo 21 del tiempo ordinario, el mensaje del Evangelio nos llama a una reflexión profunda sobre la Eucaristía
y la enseñanza de Jesús. A pesar de las dificultades y los desafíos que puedan surgir en la vida cristiana, estamos llamados a mantener nuestra fe y nuestra fidelidad como lo hicieron los apóstoles y las tortugas marinas. Que el pan de vida que recibimos nos fortalezca en nuestro camino hacia la vida eterna. Por eso, hoy domingo, 21º del tiempo ordinario, pidamos a los santos que nos ayuden a mantener nuestra fe en el pan de vida y a perseverar en el camino que Jesús nos ha trazado. Que podamos afrontar las dificultades con valentía y fidelidad, confiando en la promesa de vida eterna que Él nos ofrece. Para todos un feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades, bendiciones.